hay que decirlo porque cuando el Señor lo pone en el corazón, hay que decirlo. Vamos entonces a disponer en esta mañana en nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. Les invito allí en el Salmo 138. Salmo 138, versos 7 y 8. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Desde el verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Soberano Señor Jesús, gracias te damos, oh bendito Salvador, porque tus promesas son fieles y son verdaderas, Señor. Gracias te damos, oh Dios mío, por tus bondades y misericordias que son nuevas a cada mañana. Y nuestro corazón está dispuesto a ti, Señor, para escuchar tu voz, para asimilar tu palabra, Señor Jesús. Háblanos, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias al Señor en esta mañana, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. El domingo anterior habíamos iniciado un tema. Tú coronas el año con tus bienes. Fue la introducción realmente. Y en esta mañana continuaremos la segunda parte, cuyo título es Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Y es bueno, hermanos, que estemos prestos, que estemos atentos a lo que el Señor tiene que decirnos por su palabra en este día. El Salmo 138 nos habla de acción de gracias por el favor de Jehová. Creo que todos nosotros hemos recibido del Señor grandes bendiciones. Hemos recibido amparo, hemos recibido protección, hemos recibido, hermanos, alimento, hemos recibido vestido, hemos recibido seguridad y sobre todo, hermanos, siendo lo que Él es, Dios se hizo hombre para darnos salvación y vida eterna, que es el mejor y mayor regalo que el Señor nos ha concedido. Amén. Y ya el verso 7 y el verso 8 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Amén. Confiemos en esa palabra. Amén. Porque Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová en su santa morada. Y si alguien puede vivir un momento de angustia, un momento de estrés, un momento de depresión, es precisamente una madre o un padre que haya quedado viuda y con un grupo de niños, huérfanos. Pero hay esa promesa de parte del Señor. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Jehová en su santa morada, porque en medio de la angustia el Señor escucha nuestras oraciones. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará
tu diestra. David dio testimonio de eso. Y todos conocemos muy bien la historia. Un adolescente enfrentado a un gigante armado. Pero este adolescente, su única arma era la confianza que tenía en Jehová, Dios de los ejércitos. Luego, el salmista cierra el capítulo 138, dándole a conocer a la nación de Israel y dándonos en esta mañana a conocer también a cada uno de nosotros cuáles son los propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Por eso, hermanos, hagamos, lo decía el domingo anterior, hagamos de este nuevo año lo que en otros años no se ha hecho. Tenemos oportunidades de renovar nuestra vida, tanto en el aspecto espiritual como también en el aspecto humano, en el aspecto personal. Y estábamos leyendo allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 15 y el verso 24, haciendo énfasis al verso 23. Amén, que nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto lo dijo el apóstol Pablo después de que allí a los tesalonicenses les había hecho una serie de recomendaciones con respecto a lo que es la vida espiritual. ¿Por qué no los leemos allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 15 y 24 para que le vayamos tomando el hilo a la enseñanza? ¿Qué dice? Capítulo 15. Mirad, capítulo 5 verso 15. Mirad que ninguno pague a otro que mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Continuamos. Sigue diciendo: estad siempre gozosos. Amén. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Jesús. No apaguéis al Espíritu. Amén. No menospreciéis la profecía. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Observemos las recomendaciones que Pablo, en la unción del Espíritu Santo de Dios, en esta mañana nos está haciendo para nuestro crecimiento espiritual. Y es que Dios tiene grandes propósitos para con cada uno de nosotros. Por eso dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Repítalo conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Alguien dijo en cierta oportunidad: la peor tragedia del hombre no es morir, sino vivir sin un propósito. Amén.
La mayor tragedia del hombre no es morir. ¿Cuántos han descendido al sepulcro? Vivieron 15, 20, 30, 40, 50 más años y vivieron sin propósitos de ninguna clase. Estuvieron ahí nomás y de pronto para hacer cargas de otros. Pero qué importante es cuando permitimos como iglesia, como cristianos, que el Señor cumpla sus propósitos en nosotros. Amén. Siempre estamos diciendo al comenzar un nuevo año, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, pero qué importante es que nos acojamos es a lo que dice la Escritura, que el Señor sea haciendo su santa voluntad en nuestras vidas, que Él sea cumpliendo su propósito, lo que Él tiene pensado hacer, lo haga con cada uno de nosotros. Y es que sin un propósito en la vida, nada tiene sentido, todo es incierto. Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, que el Señor sea quien direccione en nuestras vidas lo que Él a bien tiene que hacer con cada uno de nosotros, hermanos, todas las cosas nos saldrán bien. Por eso es importante leer el texto y leerlo bien. Amén. Con comprensión de lectura. ¿Cuántos han leído de pronto este texto y no se han puesto a meditar en él, a hacerle la exégesis que hay que hacerle? Porque allí está diciendo muy claramente, cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito, su propósito. ¿El propósito qué? Que es de Él. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Lo cumplirá en quién? ¿Lo cumplirá en mí? ¿Lo cumplirá en nosotros? Amén. Y es que, hermanos, Dios tiene un propósito maravilloso y extraordinario. Y es uno más grande y hermoso del que puedes tú imaginarte. Y es lo que dice Isaías capítulo 55 y el verso 9. Allí vemos cómo el Señor tiene cosas grandes para su iglesia. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Allí el Señor está fusionando lo que Él quiere hacer con su creación magna, que es ¿quién? El hombre. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Si alguien se encuentra allá en la nube queriéndose hacer alguien, váyase de allá y póngase en las manos del Señor para que el Señor haga con tu vida lo que a Él bien le pareciere. Si tus pensamientos son la riqueza, si tus pensamientos son la prosperidad, eso está bien. Yo nunca ataco eso. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre he predicado y lo predicaré lo que es la teología de la mayordomía financiera en la iglesia. Dios no quiere un pueblo zarrapastroso. Dios no quiere un pueblo mendigo. Él, siendo lo que es, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros con toda gracia. Y dentro de lo que es la gracia es también ¿qué?
que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Amén. Pero qué importante es que usted canalice todos esos pensamientos de prosperidad, de bendición financiera, los canalice dentro de lo que son los pensamientos del Señor. Ahí está escrito: y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es nuestro creador y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Él puede empezar en nuestras vidas con lo poquito, con lo que de pronto el mundo desprecia y en fin, pero a la medida que nos vamos metiendo en el Señor nos va, hermanos, bendiciendo. Esta semana escuchaba por ahí una anécdota que hablaba de el magnate de los tamales. ¿Ah? ¿Cómo así que el magnate de los tamales? Sí, señor. Se puede hablar también del magnate de las empanadas. ¿Usted qué cree? ¿Con qué se ha levantado este templo y cuánto cuesta este templo en este momento? ¿Y cuánto cuesta la iglesia central de Medellín? ¿Y cuánto cuesta la iglesia central de Bello? ¿Y cuánto cuesta lo del Picacho? ¿Ah? Eso tiene un valor grande. ¿Y con qué se ha levantado eso? A punta de empanadas y de almuerzos. ¿Que se puede? Se puede. Lo que hay que es perseverar. Lo que hay que es perseverar. Porque esa pequeña industria viene con la bendición del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Él? Y a su nombre. Por eso, si no eres feliz, si no tienes rumbo, si estás huyendo por culpa, resentido, tienes ira por el pasado, en esta mañana canalízate en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él llevó todo en su cuerpo para darnos, hermanos, salud, para darnos bendición, para hacer que nuestros caminos sean prosperados. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los Filipenses capítulo 1 y el verso 6, porque muchos de pronto están renegando, pero ¿por qué me está sucediendo a mí esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero allí mire cómo Pablo expresa: estando persuadido de esto. ¿Qué quiere decir la palabra persuadido? ¿Qué? Avisados. Quiere decir avisado. Amén. Estando persuadido. Estoy avisado. Tengo conocimiento. No ignoro. No ignoro. Usted y yo en esta mañana estamos persuadidos. No ignoramos, hermanos, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a su nombre. Estando persuadido, estando convencido, porque es importante estar convencidos. Y cuando se está convencido es porque hay ¿qué? Fe, hay certeza, hay confianza, hay esperanza de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Es que la obra del Señor, hermanos, es perfecta. Amén. Y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dentro de 8 días? ¿Un mes? ¿Un año? No, Señor, para nosotros hay una esperanza y en esa esperanza nos movemos hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que Él venga a levantar su iglesia.
¿Dónde hallaremos estas bendiciones, hermanos? ¿Dónde hallaremos que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas? ¿Dónde? Hermanos, en las Sagradas Escrituras. Esta mañana estábamos escuchando una preciosa enseñanza. Amén. Inclusive que el hermano Raúl estaba utilizando aspectos de lo que es la anatomía de nuestro cuerpo e hizo referencia de la anatomía y funciones del oído. Y por eso es que Santiago dice que no debemos ser oidores olvidadizos. Oidores olvidadizos. Dios nos ha facultado con el oído para que del oído no entre por aquí y salga por aquí, sino que se quede aquí en nuestra mente. Amén. Entonces, es en la palabra de Dios que encontramos lo que el Señor quiere hacer con nosotros para que se cumpla el Salmo 138, el verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia es para siempre, no desampares la obra de sus manos. Amén. ¿Y qué nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, el verso 12 y 13? Porque es que es importante, hermanos, que el comentario sea cotejado con lo que la palabra de Dios nos dice. Y el Señor os haga crecer. Amén. Cuando fue el domingo anterior que le estaba diciendo que en el nombramiento de los sacerdotes no había sacerdotes de baja estatura, porque la palabra enano es una palabra despectiva, entonces se cambió, la palabra enano se cambió por de baja estatura, chiquito. Entonces, un sacerdote, decíamos, de baja estatura, pequeñito, no podía ejercer en el santuario, no podía ejercer en el altar, porque de pronto se le venía un carnero, se le venía un pedazo de carne, se le venía un tizón, lo quemaba. En fin. Y decía que hay muchos cristianos a lo estilo sacerdote de mediana estatura. Se quedaron chiquitos cuando aquí dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Qué bonito eso. Entonces allí se nos está dando una lección de lo que es la enseñanza. Es a través de la palabra que tenemos crecimiento cuando estamos dispuestos a ¿qué? A escuchar a quienes. A quienes nos instruyen. Amén. A quienes nos enseñan. A quienes son nuestros tutores. Amén. Porque la segunda parte dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, enseñándoles la palabra, enseñándoles a crecer en todo para tener la estatura que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de sencillo. Entonces, propósitos espirituales que Dios tiene para comenzar un nuevo año lleno de fe y de esperanza en nuestras vidas. Ese primer propósito que el Señor quiere que nosotros como iglesia lo tomemos en esta mañana y con base a un eslogan que tenemos para el 2021, fe siempre. Jehová cumplirá su propósito en mí. Que el Señor cumpla su propósito en nuestras vidas de tener una vida de fe. Amén. Una vida de fe. Amén. Estamos viviendo un mundo secularizado. Ya por ahí inclusive está circulando y escuchaban estos días
una Biblia, hermanos, retorcida, más que retorcida, un rollo de alambre de púa, pues prácticamente se quedó fácil de manejarlo a comparación de lo que es ese pedazo de tiesto de Biblia que el diablo se está tratando de inventar para torcer la mente de muchos. Hay poder en el nombre de Jesús, sí señor, hay poder en el nombre de Jesús. Y desde hace mucho rato y a través de películas y a través de literatura, ustedes no desconocen eso, yo tampoco lo desconozco. Una serie de películas y de literatura que se ha venido por ahí escribiendo, llevándola a la pantalla, donde al Señor Jesucristo lo rebajan hasta el punto inclusive de ser marido de una discípula de él, como fue María Magdalena, que fue esta homosexual, que fue hippie, que fue no sé cuántas cosas más. Y hoy más que nunca, hermanos, necesitamos fortalecer la fe en Cristo Jesús para combatir todas esas ideologías. Cumple, Señor, su propósito en mí. Cumple, Señor, ese propósito de vivir una vida de fe. Vive y practica la fe. Vívela con alegría y esperanza en saber que hay alguien mucho más grande que todo lo que nos espera luego de esta vida. Experimenta el cambio en la gracia del Señor, la fe, la confianza, la certeza, la seguridad en que Él es Dios. Allá en Primera de Pedro capítulo 1, verso 21 y 25, miremos lo que allí el apóstol Pedro nos está enseñando con respecto a lo que es esa vivencia de la fe, para que ese propósito del Señor se cumpla en nuestras vidas. Que este año la fe, hermanos, sea avivada mayor que los años anteriores, porque ya sabemos que cosas tremendas y ocultas están próximas a suceder y que nosotros como iglesia debemos estar firmes y confiados siempre en el Señor Jesucristo. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Mediante quién? Mediante Cristo. Tenemos esa fe, esa confianza en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? ¿Sean en quién? En Dios. Hermanos, atentos a esa palabra. Amén. No gustemos de la palabra como el niño gusta de una colombina cuando se le da. Ay, tan rica, uy, ay, tan sabroso. O cuando usted va a un restaurante a degustar una suculenta comida, no, degústela, pero a la vez esté pensando en que ese alimento lo está, ¿qué? Nutriendo. Amén. Hay muchos que les encanta. Uy, pero qué mensaje. Uy, no, qué arrojo de palabra. Uy, pero mire cómo el predicador saltaba, que mejor dicho, casi que rompe el zarzo. Son experiencias vividas. Yo viví esa experiencia. En esa época, cuando realmente yo estaba muchacho y que podía, recuerdo que pegué un salto que casi le pegó el zarzo, a bendición de Dios, pero con el tiempo nos fuimos dando en cuenta la importancia de la maestría, de asimilar la palabra. Amén. Y vea lo que allí está diciendo, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Hoy más que nunca. ¿Qué dice el verso siguiente? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón.
Siga el verso siguiente. Siendo renacidos. Qué bonito eso, hermanos. Esta mañana allí estábamos bautizando. ¿Cuántos años? Don Roberto, que hoy ya fue el hermano Roberto. ¿Cuántos años la hermana Carmen, que es pionera aquí en la iglesia? La hermana Carmen ore y ore y ore. La familia que es convertida, la hermana Carmen ya tiene familia convertida. Ore y ore. Y hace por ahí alrededor de 2 meses, cuando se le dio la apertura, el hermano Roberto cada rato, pastor, ¿cuándo es que me va a bautizar? Yo ya estoy doctrinado, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Aleluya. Y hoy llegó a las aguas bautismales. Amén. Hoy llegó a las aguas bautismales. De tal manera, hermanos, que aquello que antes era un gusano que se arrastraba, ahora es una bella mariposa que vuela. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra, esa palabra de fe. Un día tuvimos fe en esa palabra y el Señor cumplió su propósito de fe en nuestras vidas, y por eso es que aquí en esta mañana nos encontramos siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, o sea, de la palabra, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fuerte ese aplauso si siente hacerlo. ¡Qué bendición! Cumple su propósito en mí. Váyase con este primer propósito a tu casa, a tu trabajo, donde quiera que te encuentres. Y que ese propósito sea avivado en tu vida. Que no desfallezca en la fe. El diablo es astuto y pide para zarandear. Y a Pedro se lo dijo, porque Pedro se sentía muy fortalecidito. Pedrito se sentía como bastante fuerte. Y no, señor Pedro, hay alguien que continuamente está viniendo a pedírmelo, pero no se lo he permitido. Amén. Y no lo permitió, ¿por qué? Porque Pedro seguramente, pues ya sabemos que era un hombre impulsivo, pero quién sabe en el momento de que la fe le fuera puesta a prueba si realmente podía sostenerse. Pues si no, se estuvo en la casa del sumo sacerdote para negar al maestro por 3 veces. Pero el Señor lo fortaleció en la fe. Y el Señor en esta mañana nos fortalece también en la fe. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Cumple, Señor, su propósito en mí. ¿Cuál es ese segundo propósito que Dios quiere que se cumpla en nuestras vidas conforme a su voluntad? Hermanos, es el de acercar, traer una persona, un alma, al conocimiento de la fe, al conocimiento de la doctrina. Me estoy haciendo entender, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere que usted y yo seamos, hermanos, evangelistas, colportores de su palabra, que de gracia hemos recibido, esta salvación tan grande, y que de gracia también la demos a conocer a otros tantos que están perdidos en sus delitos y en sus pecados. Cuando habla de acercar, de traer una persona al conocimiento de la doctrina, nos enseña esto, es que no debemos callar lo que el Señor nos ha entregado, que es su palabra. Amén.
El Señor sigue siendo un estratega. Amén. En la evangelización. En este periodo de la pandemia, ya el trabajo conocido como refán, reuniones familiares y de amistad en las casas, ya la gente se hace renuente para abrir las casas. Ya siempre les da temorcito que hayan 3, 4, 5, 10 personas a reunirse. Pero vamos a dejar de evangelizar. Ahí están las calles. Ahí están las calles, ahí están las esquinas. Amén. Ahí están los parlantes. Están los cantores. Están los ministerios. Ahí está la iglesia. Hermanos, y el Señor es quien tiene los métodos y los instrumentos de la pesca. Amén, de la pesca. Recuerdo cuando en mi pueblo un hijo del pastor que apenas se estaba reconciliando, ahí llegaba por allá del Quindío y habíamos unos 3 jóvenes ahí solamente en la iglesia, con él 4, pero estaba alejadito. Hoy en día, gracias a Dios, es pastor. Recuerdo que salíamos con una corneta, así, una clase de las más grandes. Yo la puse la suegra. Y no porque hubiera sido casado, sino que porque difíciles para cargar. Corneta grande. Decía que aquí muy buenas suegras. Él y yo solitos nos recorríamos cada 8 días ese pueblo, predicando. Acabábamos con la gargantica porque creíamos que, sabiendo que teníamos micrófono, le pasaba lo que pasa a todo predicador. Siendo que el Señor tiene esa forma de amplificar a través del micrófono, como que no nos servía. Acabábamos con la garganta seca. Hermanos, y así fue como la iglesia fue creciendo. Y la iglesia ha tenido su crecimiento precisamente es a través de ¿qué? A través de esos cultos campales. Y hay que retomar esa buena costumbre. Amén. Entonces, trata de traer al menos una persona de poca fe a la iglesia, ayudándole en el proceso de conversión. La gente hoy en día, por lo que tanto están escuchando, inclusive de la religión, han perdido la fe. Pero nosotros, el Señor nos ha dado fe, nos ha dado confianza, nos ha dado seguridad, nos ha dado valores. Amén. Y al que el Señor tiene para traer a su camino santo, el Señor lo trae. Amén. Así se demore años y años y años, pero si está en el plan y en el propósito del Señor, propósito que el Señor tiene a través de nosotros, sus evangelistas, trae a esas personas. Amén. La evangelización comienza en los albores mismos de la historia. Los discípulos enviados a anunciar el evangelio por Galilea. Amén. Y el Señor, después de que fue y sembró en Samaria, que preparó el Señor el camino allá en Samaria, hermanos, envía a un hombre llamado Felipe. Y dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Y los samaritanos creyeron de muy buena gana y vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Y a partir de ahí, samaritanos y judíos comenzaron a congraciar, porque antes ya la mujer samaritana le había dicho el maestro:
¿Cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber a mujer samaritana? ¿No sabes tú acaso que samaritanos y judíos no se hablan entre sí? ¿Ah? Pero el Señor Jesucristo, con esa paciencia, con ese amor, con ese acercamiento hacia esa mujer, le presenta ese plan de salvación universal, tanto para judíos, tanto para gentiles, como también para samaritanos. Y en esta mañana aquí hay esa fusión de hombres, de mujeres de diferentes rangos, alabando y glorificando al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. Por eso no podemos dejar de hablar. No podemos callar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Miremos allá en Judas. Tiene solamente un capítulo. El verso 20. ¿Qué nos dice allí? Hablando en Judas. Judas es antes de Apocalipsis, antepenúltimo libro del Nuevo Testamento. Nos dice, verso 20, porque tiene un solo capítulo. Amén. Bueno, voy a leer aquí el verso. Pero vosotros, amados, edificándoos, porque ese es el propósito del Señor, que nos edifiquemos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Continuamos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y sigue diciendo, algunos que dudan, ¿qué? Allá donde vamos, acercar, traer a una persona al conocimiento de la fe. Allí es donde nosotros tenemos que entrar. Algunos que dudan, algunos. Y no solamente de allá afuera, el inconverso, sino que aún también en el seno mismo de la iglesia hay hermanos que dudan. Y dice el verso anterior, algunos que dudan, convencerlos. Amén. Continuemos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su pecado. O sea que nosotros no podemos, hermanos, hacer discriminación. Amén. Ay, llega alguien por ahí hueliendo a chicha. Bueno, es un alma, si llegó, seguro que es un alma que el Señor tiene para ser salva. Amén. Así usted esté muy cachaquito, encorbatadito, impecablemente vestidito, hermano. Si le toca, le tocó. Pastor, ¿a usted le ha tocado? Pues porque me ha tocado, se lo estoy diciendo. Allá en Río Negro estaba Anderson. Anderson había sido un simpatizante, pero lo cogió la droga y lo volvió prácticamente un desechable. Y con todo él en medio de esa situación, con todo ese pegostre y hueliendo horrible, se ensuciaba, se orinaba. Con ese pegostre de esa pega en el pelo. Y a las 7 de la mañana, que salía para el templo, para la iglesia, me encontraba a Anderson ahí en la puerta de la capilla. Vuelto una nada. Él ya sabía que yo tenía ya la vocación con él. Anderson, vámonos a ayunar. Nos llevaba a una cafetería. Vuelto, tenía que, porque él no podía coger el pocillito. Tenía que con el pocillo con un pitillo y ponérselo en la boquita para tomarse el desayuno. El pan no podía, porque ya prácticamente el cerebro había sido destrozado, sus neuronas
habían sido completamente quemadas, era un vegetal. Pero cuántas ocasiones Anderson me decía: pastor, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Usted sí me deja entrar así como estoy. Allá le hacíamos. ¿Qué hacías? Allá le hacíamos el rinconcito. Anderson, deme esa botella de pegante y cambiémosla. No, cambiémosla, olvídese. La abrazaba porque esa era su vida. Nos vinimos, no sé qué sería de Anderson. Si vivió, si murió, pero lo cierto fue que la palabra quedó sembrada en su corazón. Ahí en el playón también había otro, en una situación muy tremenda, había que ir, cogerlo, bañarle, ir al almacén, comprarle ropa, comprarle sudadera, comprarle camisa, camine. Oscar llamaba al muchacho: camine, Osquitar, vamos que lo voy a bañar. Y no importaba que estaba como usted. Hermanos, porque aquí está: a otros salvad arrebatándolos del fuego. Amén. Y de otros tened misericordia con temor, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, mas no a aquel que viste esa ropa. O sea, ¿a quién? Al pecador que está necesitado. Entonces, es importante esto, que nosotros tengamos presente que el Señor quiere cumplir su propósito en nuestras vidas, en que no dejemos de hablar de su palabra. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Bien, hermanos, el tiempo ha transcurrido. Son un buen número de referentes. Vamos entonces a narrar el tercero, que tiene que ver con lo que son los ministerios, y sea el jueves o el próximo, un domingo, terminaremos. ¿Cuántos desean que terminemos en ese momento? Cumple su propósito en mí. Hermanos, no te niegues a alistarte en algún ministerio en la iglesia. Señor, cumple su propósito en mí. En otras palabras, Señor, si tu propósito en mí es que yo ejerza un ministerio en tu iglesia, donde tú me coloques que esté, allí yo estaré. Amén, hermanos. Amén. Y escuché la voz del que estaba sentado en el trono. ¿A quién qué? Enviaré. ¿Y quién irá por nosotros? Y pega el salto a Isaías y le dice: ¡heme aquí! ¡heme aquí! Si tú quieres que yo vaya, si ese es tu propósito, heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Tuvimos un año, hermanos, difícil ministerialmente. Ya gracias al Señor este año se está recuperando. Se siente un buen ambiente, ganas de trabajar. Entonces, allá está la voz del Eterno: ¿quién irá por nosotros? Pero aquí abajo está la voz de su pueblo: envíame a mí. Envíame a mí. No te niegues a alistarte en algún ministerio en la iglesia. No te niegues al servicio ministerial de tu congregación cuando fuere llamado. Lamentablemente, muchas son las excusas que se escuchan de parte de los creyentes. Pero qué bueno es planificar bien el tiempo. Si el Señor nos lo ha dado todo, hermanos, ¿no tendremos acaso espacio para Él? Es la pregunta.
¿No tendremos acaso un espaciecito para Él? Pensemos, ahí sí lo dejo en puntos suspensivos. No les voy a hacer mucho comentario, de pronto para no tener que herir susceptibilidades. Pero si el Señor nos lo ha dado todo y el Señor cumple su propósito en nosotros, ¿no tendremos nosotros un espaciecito para Él? Lo más mínimo. Amén. Entonces, ya terminando esta parte, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la que multiforme, gracia de Dios. Esa palabra multiforme, la abundancia. El trabajo en el Señor es amplio, pero es muy amplio. Y yo recuerdo, hermanos, cuando, y realmente por conocimiento de causa, por la gracia del Señor, son 51 años que llevo en la iglesia desde 1969. He visto el desarrollo de la iglesia, lo que éramos en aquella época, ese pequeño grupito. Ahora, hoy en día tenemos un consistorio bien conformado, tenemos 30 y pico de distritos, tenemos una gran cantidad de directivas, de asesores, en una y otra, hasta en lo más que de pronto nosotros podríamos ver lo más mínimo, y ahí estamos. ¿Y sabe qué es? El lenguaje de señas, porque hasta los que no tienen la facultad de oír y de hablar, ellos pueden en nuestra iglesia percibir el evangelio, porque hay un buen equipo de jóvenes preparados en el lenguaje de señas. Amén. Que hay una catástrofe en tal parte, que una tormenta, que aquello y lo otro, ahí está la FUSO, que es la que tiene que ver con lo que es la obra social, la iglesia desarrollándose. ¿Por qué? Porque aquí dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entonces, por ahí hay un pensamiento duro, pero hay que decirlo: quien no vive para servir, termínenlo, no sirve para vivir. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién está dirigiéndola?